Profesora, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Exxon Pasapera, pertenezco al grupo número 2 y a continuación presentaremos un estudio de caso denominado el botadero de Cajamarca. Los integrantes del grupo son Chavarri Valladares, Linder Iván, Marcelo Chuquiruna, José Noel, Villar Riveros, César Paolo, Pasapera Honorio, Exxon Paolo, quien les habla, Sánchez Guamán, Roimer. Objetivos. Bien, los objetivos del presente trabajo son adquirir un mayor conocimiento de la problemática de la contaminación en la ciudad de Cajamarca, considerando aspectos como conocer los componentes que se encuentran en el botadero, determinar algunas de las posibles reacciones que se pueden formar en contacto con el agua, determinar qué sustancias podrían impactar a la salud de los seres humanos, la flora y la fauna. ¿Cómo se degrada la materia orgánica? La degradación de la materia orgánica de estos residuos urbanos comienza desde el almacenamiento o el transporte. Sin embargo, a partir del momento en que son depositados en los sitios de disposición final, se inicia una serie de procesos fisioquímicos y biológicos que, dependiendo de esta composición y las condiciones ambientales, determinarán la cantidad y calidad de las afluentes. Reacciones químicas producidas en el botadero de Cajamarca. Bien, aquí tenemos al dióxido de carbono, el cual es un gas incoloro e inodoro. Puede acumularse en áreas muy bajas y es un gran peligro en los espacios confinados. Estos espacios confinados mayormente los encontramos en las mineras. El dióxido de carbono es un depredador leve del sistema nervioso central. En condiciones muy altas puede provocar jaquecas, náuseas, mareos, fatiga y desorientación. También tenemos que se encuentran los residuos plásticos, revistas, podemos encontrarlo en madera. Al mezclarse con el agua, este genera un ácido denominado el ácido carbónico, el mismo que se presenta como una solución incolora. El dióxido de azufre es un gas contaminante incoloro y con un olor desagradable que se origina en la combustión del carbón y el petróleo. Los ciudadanos y sus entornos urbanos se encuentran en el radio de acción de los focos emisores de este gas. En las centrales termoeléctricas, por ejemplo, las refinerías, los hornos, la fundición de metales, las calderas de calefacción o los motores diésel son algunos de los principales causantes de este compuesto. El dióxido de azufre o SO2, al combinarse con el agua, genera el ácido sulfúrico, el cual es un compuesto químico extremadamente corrosivo. Luego también tenemos el ácido carbónico, el cual proviene de mezclar el carbono con el agua, representándose de la siguiente manera: CO2, que es el dióxido de carbono, más el H2O, que es el agua, va a formar el H2CO3. Este ácido penetra en el agua. En primera instancia, el ácido carbónico rápidamente entra a formar parte del complejo equilibrio ácido-base,
en el que participan las diferentes formas carbonatadas presentes en el agua. También tenemos al ácido sulfuroso, el cual lo obtenemos de mezclar el dióxido de azufre más el agua. Lo representamos de la siguiente manera: el dióxido de azufre más el H2O nos va a dar el H2SO3. El ácido sulfuroso también podemos decir que es un ácido débil e inestable. Este compuesto solo se forma en la solución acuosa, por lo que no se aísla en estado puro. También podemos decir que es un agente reductor y blanqueador. También tenemos el peróxido de hidrógeno, el cual proviene de mezclar el oxígeno con el agua. Lo representamos de la siguiente manera: el oxígeno más el H2O nos va a dar el H2O2. Este peróxido de hidrógeno es también conocido como el agua oxigenada. Lo conocemos también como el óxido de agua o dioxidano. Es un componente químico con características de un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno como del agua, pero generalmente presenta un líquido ligeramente más viscoso, que es conocido también por ser un poderoso oxidante. Los efectos negativos de este tipo de compuestos al medio ambiente, tenemos que existen contaminantes tanto primarios como secundarios. Los primarios son los que emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre o SO2, que daña directamente la vegetación y es irritante para la salud de las personas, ya que afecta a los pulmones. De entre los contaminantes secundarios son aquellos que forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Un ejemplo de esto tenemos al ácido sulfúrico o H2SO4, que se forma por la oxidación del dióxido de azufre más el agua. Existen organismos de fiscalización que realizan un trabajo de inspección de acuerdo a este tipo de botaderos, en el cual tenemos, por ejemplo, a la OEFA, el cual está conformado por las entidades públicas de ambiente nacional, regional o local, que tienen atribuidas algunas de todas las acciones de fiscalización ambiental en un sentido bastante amplio. Las conclusiones que podemos sacar de este trabajo es que la quema de basura constituye un problema de contaminación ambiental bastante importante que debemos tomar en cuenta. Tenemos también que el manejo de la basura en la ciudad de Cajamarca es deficiente debido al crecimiento exponencial que ha tenido la ciudad en los últimos años. En determinadas zonas de la ciudad se utilizan como botaderos o depósitos informales de basura, lo que constituye un problema ambiental ya que se convierte en focos de producción de contaminación. Antes de terminar, quisiéramos dejarles una reflexión de Michael Faraday, quien nos dice que la química es necesariamente una ciencia experimental. Las conclusiones se extraen de datos y sus principios son apoyados por la evidencia de los hechos.